Buenas tardes con todos. Listo, entonces continuando y finalizando con esta semana de este mini curso, vamos a seguir con lo que estábamos viendo ayer, ¿sí? Vamos a analizar, hacer este ejemplo que les había dejado el día de ayer para constatar que podemos hacer una intersección infinita de abiertos cuyo resultado no es un abierto, ¿ya? Entonces, consideremos estas, las Gn, estos conjuntos de aquí, con n en los naturales asterisco, ¿sí? Y vamos a hacerlo, ¿ya? Dice que demostremos que la intersección G es el intervalo de estos de acá, ¿ya? Espérame un instante que parece que hay un poquito de lag. Deme un momentito. Muy bien, entonces, em, queremos demostrar que la intersección de todos estos conjuntos de aquí, ¿sí? De todos estos G sub n es este intervalo, ¿ya? Entonces, por demostrar que la intersección de los intervalos abierto en 0 y abierto en 1 más 1 sobre n es igual al intervalo abierto en 0 y cerrado en 1. ¿Sí? Eso es lo que nos propone demostrar, entonces tratemos de demostrarlo como iría por aquí, ¿sí? Como son conjuntos, ¿ya? La idea básica para demostrar igualdades entre conjuntos es demostrar ambas contenencias. Primero una y luego la otra contenencia, ¿ya? Entonces, analicemos cómo haríamos cada una de estas, ¿ya? La primera sería demostrar que, veamos cuál es más simple, ya. Esta la vamos a demostrar primero, ¿ya? Entonces, demostración. ¿Ya? Tenemos que demostrar que este conjunto de acá, de la derecha, está contenido en el de la izquierda, ¿sí? Como el de la izquierda es una intersección, para que algo esté en una intersección debe estar en todos los conjuntos que estoy interseccionando, ¿no es cierto? Y en este caso, para que un conjunto sea subconjunto de una intersección, debería ser subconjunto de todos y cada uno de los conjuntos que estoy haciendo la intersección, ¿ya? Entonces veamos. Entonces, para n, un número natural sin el cero, tenemos 1 más 1 sobre n. Esto es mayor que 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Es mayor que 1. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer con eso? Entonces, por lo tanto, ¿en qué relación están estos conjuntos? Del 0 hasta el 1 y del 0 hasta el 1 más 1 sobre n. ¿Ya? Sí, obviamente, si este es menor, entonces esta va a estar una contenencia de este estilo, ¿sí? Voy a tener esta contenencia, ¿ya? Y ya con esta contenencia, como este de aquí está en este de acá para cualquier n, ¿sí? Tengo para cualquier n, concluyo. El intervalo está contenido en la intersección de todos. Listo. Entonces, ya tengo esta contenencia, ¿ya? Vamos a la otra contenencia. ¿Cuál sería la otra contenencia? Demostrar que la intersección está contenido en ese intervalo de ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Entonces, podríamos tomar un elemento en el un lado y ver que esté en el otro lado. Vamos de esa forma. Entonces, sea un X en la intersección. Deme un minutito, por favor.
Listo. Entonces, sea X en esta intersección. ¿Ya? ¿Qué quiero demostrar? Quiero demostrar que ese X es mayor que 0 y es menor o igual que 1. ¿Ya? Entonces, n igual a... Perdón, no es igual desde 0, es desde 1, perdón. ¿Ya? Ah, muy bien. Entonces, ya tenemos esto de aquí. Ahora quiero demostrar que ese X es un número mayor que 0 y menor que 1. ¿Ya? Entonces, para n igual a 1, ese X es elemento del intervalo 0,1 más 1 sobre 1, es decir, del intervalo 0,2. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, X es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, era una de las primeras cosas. Como el X está en este intervalo de aquí, el X es mayor que 0. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Ahora quiero demostrar que es menor estricto que 1. ¿Sí? Listo. Entonces, por otro lado, para todo n, ¿sí? Ese X es menor, como está en cada uno de estos elementos que estoy intersecando, de estos conjuntos que estoy intersecando, ¿ya? Esto es menor que 1 más 1 sobre n, ¿sí? Es decir, ese 1 menos x es menor que 1 sobre n. ¿Ya? Ah, perdón, ¿qué hago? X menos 1 es menor que 1 sobre n. ¿Ya? Y eh, vamos a ver por dónde me voy con la demostración aquí. Vamos mejor por absurdo, ¿sí? Vámonos por absurdo, ¿ya? Entonces, nos va a salir mejor. Ahora, queremos demostrar que, denme un instante, por favor, disculpen. Y disculpas, ya. Ahora sí, ¿qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que el X es menor o igual que 1, ¿sí? Para ello, supongamos que X es estricto mayor que 1, ¿sí? Entonces, X es estricto mayor que 1. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, quiere decir que, por lo tanto, por aquí, 1 menos, no, X menos 1 es mayor que 0. ¿Sí? Entonces tengo un número que es mayor que 0. ¿Ya? Por una de las propiedades arquimedianas, tenemos que para cualquier número mayor que 0, yo puedo encontrar un natural, tal que 1 dividido por ese natural es menor que ese número, ¿no es cierto? Entonces, por la propiedad arquimediana,
existe un n, un número natural, tal que x menos 1 es mayor que 1 sobre n. ¿Sí? Es decir, que el x es estricto mayor que 1 más 1 sobre n. ¿Ya? Pero, ¿dónde estaba x? X era un elemento del intervalo de 0 hasta 1 más 1 sobre n. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Es decir, x es estricto menor que 1 más 1 sobre n. ¿Ya? Y ya tengo una contradicción. ¿Sí? Entonces, he logrado demostrar lo que quería. ¿Sí? Que esa intersección infinita de abiertos me daba hacia algo que no era abierto. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, entonces, vimos que una intersección infinita de abiertos no es un abierto. Y también vimos una propiedad parecida para los cerrados, ¿verdad? Teníamos en los cerrados que una unión infinita de cerrados no necesariamente es un cerrado, ¿ya? Pues vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? El ejemplo es bastante sencillo, ¿sí? Como vimos, para esto de que la intersección de abiertos no sea un abierto, lo que pues, tomamos fue un montón de abiertos que se vayan reduciendo en tamaño hasta que uno de ellos no esté, ¿sí? Entonces le fuimos reduciendo en tamaño. ¿Ya? Y ahora vamos a ver para el otro lado. Ya voy a responder la pregunta que me ponen ahí, pero vamos a hacer el otro ejemplo, ¿sí? Entonces, si cogemos fn igual a, por ejemplo, 1 o 0, 1 menos 1 sobre 2n, ¿ya? Esto es un cerrado, ¿sí? Entonces, para n, un número natural cualquiera mayor que 0, este de ahí es un cerrado. ¿Sí? Demostramos la clase anterior que esto ya quiere un cerrado. ¿Ya? Pero si yo tomo todos estos y les uno, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Veamos, pensémosle qué estamos haciendo. Si tenemos el intervalo aquí desde 0 hasta 1, ¿ya? En el primer caso, déjeme ocultar este. Oh, ya. En el primer paso estoy tomando este intervalo, ¿no es cierto? Cerrado. ¿Ya? Del 0 hasta el 1 medio. Pero luego voy a tomar un intervalo un poquito más largo, ¿ya? Y luego voy a tomar un intervalo un poquito más largo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces voy a unir todos ellos, pero nunca voy a llegar hasta el 1, ¿verdad? El 1 es como mi tope, nunca voy a llegar hasta ahí. Entonces parecería que esta unión me va a dar el intervalo de 0 hasta 1, pero con el 1 abierto. ¿Ya? Entonces, tengo esta forma de aquí. Entonces, puedo coger un montón de cerrados y su unión no me va a dar necesariamente algo que esté cerrado. Listo. Ahora, me preguntan en el chat, ¿qué condición sería buena para que la intersección infinita de abiertos sea un abierto? Ahí, primero, no hay una condición general para poder llegar que la intersección infinita de abiertos sea un abierto. En sí, no hay algo en especial. No se me ocurre ninguna así rápida para ni siquiera en casos particulares cuando puedan ser abiertos, ¿sí? Para que no sean ni casos triviales. No, hasta donde tengo entendido, no hay condiciones así como que me digan, si cumple esto, es la intersección de abiertos es abierta, ¿ya? Obviamente, menos las condiciones que me van a dar algo trivial, como por ejemplo, si mi sucesión de conjuntos es creciente, es decir, el conjunto n está contenido en el conjunto n más 1, ¿ya? Obviamente ahí la intersección va a ser el primer elemento y va a ser abierto, ¿ya? Pero es muy
simple porque me está dando que la intersección es uno de los elementos, entonces no tiene mucho chiste por ahí esa condición. Así que no tenemos una condición así general que nos diga, en estos casos siempre la intersección de abiertos es abierto, o análogamente que la unión de cerrados es cerrados, la unión infinita. ¿Ya? Entonces va a depender del caso. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vámonos a otra parte que nos interesa, es que ya vimos esto de la topología, que es el análisis de qué conjuntos son abiertos, qué conjuntos son cerrados y todo lo derivado de eso. Tiene mucha relación con lo que habíamos visto de sucesiones. ¿Ya? No sé si soy solo yo el que está viendo un poco de desfase entre lo que escribo y lo que hablo. O al resto le sale bien. Me pueden poner ahí en el chat. Por ejemplo, ahorita estoy rayando. ¿Le salió alguna marca? No, sí. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Ya, entonces, bueno, ahí. Ya, entonces, denme un instante para ver qué está pasando. Voy a reconectarme desde donde escribo para tratar de evitar ese lag. ¿No? Denme un minutito, ya me vuelvo a conectar. Veamos si por ahí se nos arregla un poquito y ya lo ven mejor también todos. ¿Ya? Y vamos por ahí. Ahora, entonces vamos a buscar características que nos relacionen lo que habíamos visto las semanas pasadas de las sucesiones con esto de ver más o menos la topología de un conjunto. ¿Ya? Entonces, podemos caracterizar lo que es un cerrado a través de sucesiones. ¿Sí? Hasta un momento antes, dos cerrados, para demostrar que algo es cerrado, teníamos que demostrar que su complemento es abierto. Entonces, no era una demostración como tan directa, no le utilizábamos en sí al conjunto, sino a su complemento. ¿Ya? Pero podemos caracterizar la propiedad de cerradura para utilizar básicamente las propiedades del conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que un conjunto es cerrado si, solo si, dado cualquier sucesión que sea convergente, formada por elementos de F, entonces el límite de esa sucesión también converge a F. ¿Ya? Esa sería la idea de cerradura, de que es cerrado. ¿Sí? Que si yo tengo elementos del conjunto y esos elementos forman una sucesión que converge, entonces el límite de esa sucesión no se sale del conjunto. Estamos cerrados ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a tratar de demostrar eso. ¿Sí? Vamos a demostrar esta caracterización. Entonces, supongamos el 1 y demostremos el 2. Demostración. ¿Ya? Entonces, 1 implica 2. Nos dice lo siguiente. Entonces, supongamos que F es cerrado. ¿Ya? Voy a demostrar 2, que dice que si tengo una sucesión convergente de elementos de F, entonces su límite también está en F. Entonces, sea Xn una sucesión convergente. Es decir, Xn converge a X. ¿Ya? Vamos a demostrar que X es un elemento de F. ¿Ya? Muy bien. Entonces, quiero demostrar que X es un elemento de F. ¿Qué características sé de F? Sé que es cerrado. Ya está aquí. La definición de cerrado era que el complemento es abierto.
Entonces, si yo quiero demostrar que X está en F, pues no tengo mucha información porque la información que tengo es sobre el complemento de F. Entonces, ¿cómo transformo esta hipótesis o este objetivo de lo que quiero demostrar en algo que me sirva, en algo que esté en el complemento de F? Pues le aparece la idea de reducción al absurdo, porque si supongo lo contrario, tendría un elemento que no está en F, es decir, un elemento que está en el complemento de F, es decir, un elemento que está en un abierto y ya podría hacer algo. ¿Ya? Entonces vamos por ahí, por reducción al absurdo. Supongamos que X no está en F, es decir, X estaría en F complemento. Ahora, ¿cómo? X está en F complemento. Y dado que F es un cerrado, entonces su complemento es abierto, ¿ya? Entonces F y F complemento es abierto, ¿ya? ¿Qué sé yo de los abiertos? De los abiertos sé que si me dan un elemento del abierto, yo me puedo poner una epsilon vecindad que esté completamente contenida, ¿ya? Entonces, existe un epsilon, llamémosle epsilon 0, mayor que 0, tal que la bola de centro X y radio epsilon 0 está completamente contenida en F complemento. ¿Ya? Listo. Entonces de ahí solo saqué informaciones de las cosas que tengo. Pero ya no tengo nada más. Veamos si algo me faltó sacar información. Bueno, ¿qué otra información tengo? Tengo que, esto de aquí, tengo que xn converge hacia x. ¿Sí? Eso también me da una información. ¿Qué información me da? Vamos a disponerle un poco por aquí. Entonces, ejemplo, es decir, ¿ya? Es decir, para cualquier epsilon mayor que 0, existe un n en los naturales, tal que si n es mayor que n, eso implica que el valor absoluto de xn menos x es menor que epsilon, ¿verdad? Entonces tengo que esta proporción de aquí es verdad, ¿ya? Y como es una proporción verdadera que comienza con un para todo, debo utilizarla dándole un número, alimentándole con un número que sepa que es mayor que 0. Y justo acá abajo tengo un número mayor que 0. ¿Ya? Entonces, eso lo podría utilizar. ¿Ya? Entonces, en 1, para ese epsilon 0 que es mayor que 0, existe un número natural tal que si n es mayor que n, eso implica que xn menos x es menor que epsilon 0. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y listo. ¿Qué tengo con esto? ¿Qué significa esto? Vamos a escribirle un poco diferente esto. ¿Qué significa esto? Eso significa que menos epsilon 0 es menor que xn menos x y eso es menor que epsilon 0. Es decir, eso significa que el xn es menor que x más epsilon 0 y es mayor que x menos epsilon 0. ¿Ya? Pero eso que acabo de escribir se parece bastante a la definición de bola o de vecindad, ¿no es cierto? De epsilon vecindad. Es decir, ese xn está en el intervalo x menos epsilon 0, x más epsilon 0. ¿Ya? O lo que es lo mismo, este xn está en la bola de centro x y radio epsilon 0. ¿Ya? Ya voy a aclarar la pregunta que me tienen ahí, ¿sí? Y ya tengo hasta aquí, ¿no es cierto? Tengo que estos xn están en esta bola, ¿sí? Pero esta bola de acá abajo estaba completamente contenida en F complemento, ¿no es cierto?
¿sí? Entonces, puedo concluir que los xn están en F complemento, ¿sí? Es decir, puedo concluir que los xn no están en F. ¿Ya? Pero, ¿qué tenía de los xn? ¿Cuál era la suposición? Que la sucesión xn estaba conformada por elementos de F. Y aquí llego que xn no está en F. Entonces, ¿qué llegué? Contradicción, lo cual es contradictorio. Y ya acabé. ¿Sí? Bueno, ya acabé la primera parte. La de y implica 2i. ¿Ya? Muy bien. Entonces, antes de seguir con la otra demostración, con el otro lado de la demostración, voy a aclarar la pregunta que surgió en el chat que me dicen que tenemos solo conjuntos abiertos y su complemento es cerrado, pero se había dicho que no son antónimos necesariamente. Y que aclare esto, ¿sí? Ya, entonces vamos, antes de seguir con esta demostración, voy a aclarar un poco eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la definición de abierto? ¿Ya? Entonces, A es abierto. ¿Qué significa esto? Entonces, definición es que para cualquier elemento X en A, ¿sí? Existe un épsilon mayor que 0, tal que la bola de centro X y radio épsilon esté completamente contenida en A. Esa es la definición de que algo sea abierto. ¿Cuál es la definición de que F es cerrado? Por definición, eso es. No significa que no sea abierto, sino lo que significa es que F complemento es cerrado. Perdón, es abierto. ¿Sí? Esa es la definición. O en otras palabras, que para todo X en F complemento existe un épsilon mayor que 0, tal que la bola de centro X y radio épsilon está completamente contenido en F complemento. Esa sería la definición de que es cerrado. ¿Ya? Ahora, veamos. ¿Qué significaría que A no es? ¿Qué significaría que un conjunto C no es abierto? ¿Sí? Por definición, ¿qué sería? Sería la negación de esto, ¿verdad? Lo opuesto de abierto sería la negación de esa proporción, es decir, sería existe X en A tal que para cualquier épsilon mayor que 0, la bola de centro X y radio épsilon no está contenida en A. ¿Ya? Eso sería lo contrario. ¿Ya? Entonces, fijémonos, si comparamos lo contrario de abierto con la definición de cerrado, no se parecen casi en nada. ¿Ya? Por eso, no tenemos que lo que sea abierto sea lo opuesto a ser cerrado. Pero lo que sí tenemos es que la definición de cerrado es que el complemento sea abierto. ¿Ya? Entonces, cuando cogemos aquí, cuando estoy tomando que F es cerrado, ¿qué significa esto que F es cerrado? La definición me dice que su complemento es abierto, ¿ya? No es que sean antónimos, ¿sí? Sino que la definición es que no sea, que su complemento sea abierto, ¿ya? Entonces, cerrado no significa que no es abierto, ¿sí? Significa que su complemento es abierto. ¿Ya? Entonces, por ahí debemos tener un poco de cuidado. Listo, ¿ya? Entonces, ya demostramos la primera parte, que es que si el conjunto es cerrado, entonces todas las sucesiones que converjan, convergen ahí mismo, ¿sí? No se salen. Ahora, vamos a demostrar el regreso, es decir, suponer que si de un conjunto tengo que todas las sucesiones que convergen no se salen, entonces demostrar que el conjunto es cerrado. ¿Ya? Pues vámonos por ahí. ¿Ya? Entonces, supongamos que si xn es una sucesión convergente de f, entonces f, entonces
Entonces converge en F. ¿Sí? Es decir, el límite está dentro de F. ¿Ya? Y vamos a demostrar que que F es cerrado. ¿Sí? ¿Qué significa que sea cerrado? Bueno, significa que su complemento es abierto. ¿Ya? Entonces, voy a escribir en otro color. Vamos a demostrar que F complemento, bueno, vamos así, que F es cerrado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, vamos a demostrar que su complemento es abierto. ¿Sí? Ya. Y veamos qué puedo hacer. Vámonos por reducción al absurdo. ¿Sí? Entonces, por reducción al absurdo. Supongamos que F complemento no es abierto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué significa que no sea abierto? Vamos arriba que lo escribí. Que algo no sea abierto. ¿Ya? Un instante. Por aquí tengo la definición. ¿Ya? Ahí está. Que no sea abierto significa que existe un elemento en el conjunto. Bueno, aquí sería C. Que C no sea abierto significaría que existe un elemento tal que para cualquier epsilon que ustedes den, la bola de centro X y radio epsilon no está completamente contenida en el C que estamos dando. ¿Ya? Entonces, consideremos eso. ¿Ya? Entonces, regresamos abajo y tenemos, existe un X tal que para cualquier epsilon mayor que 0, ¿sí? La bola de centro X y radio epsilon no está totalmente contenida en F complemento. ¿Ya? Eso tendría. Y nuevamente, aquí tengo una proposición que es verdad, ¿sí? Y que comienza con un para todo. Entonces, debo alimentarla de números positivos para que me den cosas, ¿sí? Entonces, voy a tomar el siguiente número positivo. Entonces, tomemos n un número natural, ¿sí? Diferente del ser, ¿ya? Para 1 sobre n, que va a ser un número positivo, ¿qué tengo? Tenemos que la bola de centro X y radio 1 sobre n no está completamente contenida en F complemento. ¿Qué significa que no esté completamente contenida en F complemento? Significa que hay alguien aquí que no está acá. Hay alguien en la izquierda que no está en la derecha. ¿Ya? Hay alguien en la izquierda que no está en la derecha. ¿Ya? Entonces, existe. Es decir, existe un XN, démosle un nombre, que está en la derecha, pero el XN no está en F complemento. ¿Ya? Listo. ¿Qué significa que no esté en X complemento? ¿Ya? Entonces, que no esté en X complemento, por lo tanto, si no está en X complemento, está en F. ¿Sí? Si no está en el complemento, entonces está en el conjunto original. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Ahora, consideremos la asociación. La asociación XN, la que fui formando con estos N. ¿Ya? Y analicemos.
cada uno de esos n, de xn, ¿dónde están? Bueno, cada uno de esos xn vimos que estaban en f. ¿Ya? Por lo tanto, la sucesión que acabo de formar, ¿dónde está? Esa sucesión está en f. ¿Ya? Entonces, es una sucesión de f. ¿Ya? Entonces, esta sucesión xn es una sucesión de f. ¿Ya? Muy bien, entonces, si es una sucesión de f, veamos qué más puede pasar. Yo tengo que estos xn están en la bola de centro x y radio 1 sobre n. Es decir, que el xn está en el intervalo x menos 1 sobre n, x más 1 sobre n. ¿Ya? O lo que es análogo, decir que xn es menor que x más 1 sobre n y es mayor que x menos 1 sobre n. O lo que es análogo, que xn menos x es menor que 1 sobre n y mayor que menos 1 sobre n. ¿Ya? O lo que es análogo, que el valor absoluto de xn menos x es menor que 1 sobre n. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si yo tomo límite, si n tiende hacia más infinito, la parte derecha de lo que está ahí, ¿hacia dónde tiende? Eso se hace 0, ¿verdad? Vimos que esa sucesión se hace 0. Entonces, tenemos que xn menos x va a converger hacia 0. ¿Por qué? Porque xn menos x en valor absoluto es mayor o igual que 0. ¿Sí? Esto tiende hacia 0. Este de aquí tiende hacia 0. ¿Ya? Y vimos que había el teorema del sándwich, ¿no es cierto? Si yo cojo una sucesión y lo encasillo entre dos cosas que converjan a un mismo valor, entonces lo que queda en la mitad también va a converger hacia el mismo valor. Entonces tenemos que el valor absoluto de xn menos x tiende hacia 0. Y también hicimos otra demostración que me decía que si el valor absoluto de una diferencia tiende hacia 0, eso era lo mismo que decir que xn tiende hacia x. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué hemos construido? Hemos construido una sucesión de f que converge hacia x. ¿Sí? ¿Y cuál era nuestro supuesto inicial? El supuesto inicial era, que estaba por arriba, que si xn es una sucesión de f que converge, entonces converge en f, es decir, el límite también está en f. ¿Sí? Entonces, si yo me construyo una sucesión que converge y esa sucesión es de elementos de f, ¿ya? Entonces también converge en f. ¿Ya? Por lo tanto, este x que estoy tomando por acá abajo, ¿ya? Ese x que estoy tomando, ¿sí? Es un elemento al cual converge la sucesión y esta sucesión era de f. Entonces, por lo tanto, este x es un elemento de f. ¿No? Pero si nos regresamos un poquito por arriba, ¿dónde estaba ese x? Por un poco más arriba, por acá está. Tenemos que x estaba en f complemento, ¿sí? Habíamos tomado este x en f complemento. ¿Ya? Es decir, tengo una contradicción. Contradicción. Y por lo tanto, he acabado mi demostración. ¿Ya? Entonces, ¿qué he conseguido? ¿Qué he hecho? ¿Sí? He demostrado que es equivalente, ¿sí? Tener que un conjunto sea cerrado a decir que todas las sucesiones convergentes de ese conjunto convergen dentro de él. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Ahora, solo para analizar un poco esto que habíamos visto, en los abiertos no necesariamente pasa esto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros consideramos el siguiente conjunto.
el conjunto abierto en 0 y abierto en 1. ¿Ya? Yo puedo generar una sucesión en este conjunto que sea la 1 sobre n más 1. ¿Ya? Entonces, la sucesión en este conjunto de abierto en 0 y abierto en 1, tengo esta sucesión, ¿ya? Que es 1 sobre n más 1. ¿Ya? Esta sucesión, todos los elementos pertenecen al conjunto. ¿Sí? Converge. ¿Sí? ¿Hacia dónde converge? Converge hacia 0. Y el 0 no es parte de este conjunto. ¿Sí? Por lo tanto, ¿ya? Me lleva a concluir que ese conjunto que está ahí escrito no es cerrado. ¿Por qué no es cerrado? Porque yo ya sabía que si tengo un cerrado, cualquier sucesión que converja de elementos de ese conjunto también converge dentro de ese conjunto. ¿Ya? Es decir, el límite está dentro de ese conjunto. Muy bien, entonces ya tenemos algo que liga las sucesiones que habíamos estudiado con la topología de los reales, con la parte de conjuntos cerrados. ¿Sí? Y en muchos aspectos, a veces es más simple demostrar cosas con sucesiones que directamente con la definición de abierto. ¿Sí? Por lo tanto, es bastante interesante tener esto. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas otras cosas con respecto a la topología y cómo se va relacionando con las sucesiones. Por ejemplo, vamos con esta definición. ¿Ya? Eh, punto punto de clausura. ¿Ya? Entonces veamos qué es un punto de clausura. ¿Ya? Si tenemos un conjunto, un subconjunto de los reales, un punto C, número real, no necesariamente que esté en el conjunto, se dice que es un punto de clausura o un punto de adherencia de A si para cualquier delta mayor que 0 existe al menos un punto X en A con X diferente de C y tal que X menos C es menor que delta. Ya, perdón, aquí cometí un error. No es punto de adherencia, esto es punto de acumulación. Sí, se le puede llamar punto límite o punto de acumulación. ¿Ya? Entonces, eh, entonces tenemos un punto límite o un punto de acumulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Entonces, si yo tengo un conjunto por aquí, ¿ya? Voy a hacer un ejemplito. ¿Ya? Supongamos que está así, abierto, por aquí cerrado, ¿ya? Y por aquí también cerrado. ¿Ya? Entonces, supongamos que teníamos la recta real por aquí el 0, por acá el 1, por acá el 2. ¿Ya? Y lo que pinté en verde es el conjunto A. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo que está pintado en verde es el conjunto A. Vamos a ver cuáles son intuitivamente los puntos de acumulación, ¿sí? O los puntos límites de este conjunto, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Dice que un punto es límite, ¿ya? Veamos, por ejemplo, este punto rojo que estoy colocando por aquí. ¿Es límite o es un punto de acumulación? Sí. Sin importar el delta que yo dé, ¿ya? Existe un punto X que sea uno de los puntos verdes, tal que X menos C es menor que el delta. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Voy a escribir qué significa esto. Que X menos C sea menor que el delta significa que X menos C sea mayor que menos delta y menor que delta. ¿Ya? Es decir, eso significa eh, que C menos delta sea menor que X y sea menor que C más delta. ¿Ya? Es decir, eso significa que X esté en el intervalo desde C menos delta hasta C más delta.
¿ya? Es decir, eso significa que el X esté en la bola de centro C y radio delta. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué significa que un punto? Pongámosle otro nombre. ¿Qué significa que un punto C sea de clausura? ¿Ya? Eso significa que si yo me paro en ese punto y genero una bola alrededor de ese punto, sin importar el tamaño de esa bola, sin importar qué tan pequeño sea, ¿ya? Voy a encontrar puntos de los verdes dentro de esa bola, ¿sí? Y que no sean el mismo punto que elegí primero, ¿ya? Eso es lo que significa, ¿ya? Muy bien, entonces, fíjense, este punto que está ahí señalado C, ¿es de clausura? Claro que es de clausura, porque si yo doy un intervalo de ese tamaño, tal como está, vamos a ponerle un intervalo más grandecito, ¿sí? Si yo doy un intervalo medio grande, ¿ya? Encuentro puntos verdes diferentes del punto C que estén dentro del intervalo, el rosado que está ahí. La respuesta es sí. ¿Hay puntos? Claro que sí, ¿ya? Si yo le hago mucho más pequeño a este intervalo rosado, entonces si yo le hago mucho más pequeño, ¿ya? Y lo pongo ahí nuevamente centrado en C, ¿sigo encontrando puntos verdes que estén dentro del intervalo rosado? La respuesta es sí, ¿ya? Entonces, sin importar qué tan grande o qué tan pequeño es este intervalo rosado que estoy colocando ahí, siempre estoy encontrando puntos verdes diferentes del C que estoy tomando como centro que están ahí, ¿ya? Entonces, este punto C es de clausura, o perdón, es de acumulación, ¿ya? Muy bien, veamos. Ahora, ¿qué tal si nos centramos ahora en el cero? ¿Ya? ¿Ya? Vamos a centrarnos en el cero. Entonces, llevémosle a la C, al cero. Mi C va a ser ahora el cero. Entonces, primero, el cero no es parte del conjunto, no está pintado, ¿no es cierto? No es parte del conjunto A, ¿ya? Pero aún así, puedo preguntarme si ese punto es de acumulación o no. ¿Cómo hago eso? Me paro en el cero y genero un intervalo del rosado que está ahí, ¿ya? Centrado. ¿Puedo encontrar puntos verdes que también sean rosados? Sí, ¿ya? Si le hago mucho más pequeño al intervalo rosado, ¿ya? Si le hago mucho más pequeño al intervalo rosado, ¿sigo encontrando puntos verdes que estén dentro del intervalo rosado? La respuesta es sí. Entonces, este punto cero también es un punto de acumulación de este conjunto, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vámonos a otro punto de aquí, ¿sí? ¿Qué tal el punto 2? Entonces vamos a analizar el punto 2. Entonces vamos a analizar si el 2 es un punto de los verdes, ¿ya? Vamos a analizar si es un punto de clausura o no, ¿ya? Entonces me voy al 2, me llevo mi intervalo, ¿ya? ¿Ya? Me voy al 2, me llevo mi intervalo y lo pongo ahí mi intervalo. Y la pregunta es, ¿puedo encontrar puntos de los verdes que también sean rosados, pero no el punto en donde estoy centrado? ¿Dónde estoy centrado ahorita? En el 2. Entonces, este punto 2 no lo tengo que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, logré encontrar puntos verdes que también sean rosados, pero que no sean el 2. La respuesta es no. Entonces, ese punto, el 2, no es un punto de acumulación, ¿ya? Esa más o menos es la idea gráfica de acumulación. Entonces, ¿cómo podemos verle también de otra manera esto de puntos de acumulación? ¿Ya? Otra manera de verlo esto del punto de acumulación es, hay puntos de los verdes que estén muy, 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 muy cerca de este punto en el que estoy centrado, ¿sí? Entonces, si me centro en un punto, la pregunta es, ¿hay puntos de los verdes que se acumulen, que se condensen, que estén ahí pegaditos al punto que estoy considerando? Pero no el mismo punto, sí tienen que ser puntos diferentes, ¿ya? Entonces, de ahí viene el nombre de acumulación, ¿ya? Entonces, se están acumulando, ¿ya? Muy bien. Con esto vamos a hacer otra definición, ¿ya?
Entonces, dado un conjunto, definamos el derivado de A por, de esta forma, A' igual a todos los X en los reales, tal que X es punto de acumulación. ¿Ya? Entonces se define el derivado de un conjunto, ¿sí? Este es el nombre que se le da. El derivado del conjunto es el conjunto de todos los puntos de acumulación. ¿Ya? Esa es la idea del derivado. ¿Ya? Entonces, pongámonos a pensar un poco con esto. ¿Ya? Entonces, si yo defino A, el conjunto que estaba arriba, que era abierto en 0, cerrado en 1 y unión el unitario de 2, ¿ya? Pensemos cuál sería su derivado. ¿Sí? Entonces, como vimos, primero, el 0 sí es un punto de acumulación de A, ¿verdad? Le vimos, intuitivamente no lo demostramos, pero lo vimos, ¿ya? Entonces, el 0 sí estaría siendo un punto de acumulación. ¿Todos los números que estén entre el 0 y el 1 son puntos de acumulación? Sí, porque todos están rodeados de elementos de los verdes, entonces también son puntos de acumulación. ¿El 1 es un punto de acumulación? También, ¿sí? ¿Ya? Y ahora, ¿el 2 es un punto de acumulación? El 2 le vimos que no es punto de acumulación, entonces el derivado del conjunto de 0 hasta 1, abierto en 0 y cerrado en 1, unión el unitario de 2, su derivado es el conjunto desde 0 hasta 1. ¿Sí? Listo. Entonces, esa sería la idea de tomar el derivado. ¿Ya? Ahora, vamos con otra idea por acá. Sí, bueno. Si yo tomo A únicamente el conjunto formado por el unitario del 1, ¿cuál sería el derivado? ¿Cuáles serían los puntos de acumulación de A? ¿Ah? ¿En qué lugar de la recta se están acumulando puntos de A? Pues bueno, primero A tiene solo un punto. Entonces solo es uno, no se puede acumular en muchos lugares, ¿no es cierto? No hay dónde acumularse porque no tengo tantos, ¿sí? Entonces, de hecho, no hay ningún lugar donde estén acumulados, donde estén amontonados los puntos de A. Por lo tanto, su derivado sería el vacío, ¿sí? No hay ningún punto que se acumule en A. ¿Ya? Ya. No entiendo muy bien tu pregunta, Brandon. Sí, podríamos cambiarle la definición un poco de punto de acumulación y yéndonos por eh, de otra manera, ¿sí? Entonces vamos de esta manera, ¿sí? Aquí está planteada de una forma la definición. Voy a escribirle la otra definición. ¿Ya? ¿Ya? La otra definición para que sea un punto de acumulación podría ser decir esto, que es punto de acumulación, sí, para cualquier épsilon mayor que 0, la bola de centro C y radio epsilon sin el punto C, ¿ya? Intersección con el conjunto A sea diferente del vacío. Esa es otra forma de escribir esto, ¿ya? Dice, para cualquier delta existe al menos un punto, es decir, en esta intersección, ¿sí? Existe al menos un punto en A, tal que esté aquí y sea diferente de C. Eso está ejemplificado en la primera parte de acá. Entonces, esa sería la definición de punto de acumulación, ¿sí? Toca quitarle el C y hacerle que se interseque con A para que sea diferente de 0. ¿Ya? Esa es la definición o otra forma de plantear la definición de punto de acumulación.
Muy bien, ¿ya? Ahora, vamos a otro ejemplo. ¿Ya? Vamos con este ejemplo. Voy a coger como A el conjunto de todos los valores 1 sobre n con n natural diferente de 0. ¿Sí? ¿Dónde se acumulan estos valores? ¿Sí? ¿Dónde se están acumulando estos puntos, estos valores? Es decir, ¿cuál sería su derivado? Si alguien lo ve, lo podría poner por ahí. Voy a hacerle la explicación un poquito gráfica. ¿Ya? Entonces tengo la recta real y pongamos por aquí el 1 y por acá el 0. ¿Ya? Entonces los puntos verdes serían el 1, el 1/2, el 1/3, el 1/4, el 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde se está acumulando? ¿Sí? Acá cerca del 1 no están acumulando, solo hay uno ahí solito, hay un punto que está ahí botado, un punto que está aislado. ¿Sí? No se están acumulando por ahí, entonces el 1 no es un punto de acumulación. ¿Ya? Por aquí, por ejemplo, por acá se estarán acumulando. ¿Ya? Tampoco, porque si cojo y la hago bien grande, ¿sí? Me doy cuenta que hay espacios para el un lado y espacios para el otro lado y no está acumulado ahí el conjunto. No hay puntos verdes muy apretados ahí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, fíjense, le hago más grande y ahí no encuentro puntos verdes. Está también ahí aislado, botado por ahí en medio. Los otros se están yendo para otro lado, no se están acumulando ahí. Pero en el 0 me puedo dar cuenta que ahí sí se están acumulando, ¿sí? Porque cada vez va a haber puntos verdes más cerca y más cerca y más cerca del 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el derivado de este conjunto? El derivado de este conjunto sería únicamente el 0. Y ahí se conecta con otra idea, la de, esto lo puedo ver como una sucesión. El conjunto AN básicamente es la imagen de una sucesión. ¿Y a dónde converge esa sucesión? A 0, ¿verdad? Entonces tiene sentido de que el 0 sea un punto límite. Recordemos que también le llamamos a los puntos de acumulación puntos límites. ¿Ya? Entonces ahí tiene sentido el otro nombre. ¿Ya? Entonces tenemos esto de aquí. Tenemos ya un conjunto cuyo derivado es el vacío, otro conjunto cuyo derivado es el 0. ¿Ya? Ahora, veamos lo siguiente. Voy a coger esto. A igual a 1 sobre n con n en los naturales. Y unión 1 más 1 sobre n con n en los naturales sin el 0. ¿Quién me indica o quién tiene alguna idea de cuáles serían los puntos de acumulación o cuál sería el derivado de este conjunto? Sí, les voy a dejar un par de minutos ahí para que lo piensen cuál podría ser el derivado. Sí, podrían irle dando valores a n para ver cómo son estos puntos e ir viendo dónde están condensando, dónde se están adhiriendo. Muy bien, Cristian nos dio la respuesta por el chat. El derivado va a ser el conjunto formado por el 0 y el 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Bueno, y tal vez ya sé, yo les voy a decir, quiero un conjunto cuyo derivado tenga 3 elementos. Bueno, ya se las podrían ir sospechando cuál podría ser la respuesta con los dos ejercicios anteriores. Si yo quiero, por ejemplo, un conjunto cuyo derivado sea
el 0, el 1 y el 2, pues se podrían sospechar que el conjunto que podría darme con derivado el 0, el 1 y el 2 sería el conjunto A igual a 1 sobre n con n en los naturales sin el 0, unión 1 más 1 sobre n con n en los naturales sin el 0, unión 2 más 1 sobre n con n en los naturales sin el 0. ¿Sí? Entonces tengo 1 con 2 puntos de acumulación, ¿sí? Perdón, con 3 puntos de acumulación, ¿ya? Y podría hacerme con 4, con 5, con 6, así siguiendo la misma idea. No hay un problema, ¿ya? Pero vamos a seguir jugando con los derivados estos de aquí, ¿ya? Y para eso regresémonos acá, ¿ya? Em, regresemos al primer ejercicio que vimos de derivados y planteémonos la siguiente pregunta. El derivado de un conjunto es otro conjunto, ¿verdad? ¿Sí? Y ese otro conjunto lo puedo volver a derivar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a derivado yo le puedo volver a derivar y es lo que se llamaría su segundo derivado o el segundo derivado de a, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el segundo derivado? O básicamente, ¿cuál sería? ¿Qué me daría igual? Derivar el intervalo desde 0 hasta 1. ¿Ya? Muy bien, Brandon, gracias. Me dicen que es el mismo, ¿sí? Es exactamente el mismo, porque obviamente ese conjunto no se está acumulando en ningún otro lado, ¿sí? Entonces, tengo el mismo, ¿ya? Y ya, entonces es un poco aburrido porque le volví a derivar y me dio el mismo, no hay ningún problema, ¿ya? Igual en el siguiente ejemplo, si yo quiero derivar 2 veces, si le derivo al vacío, pues me da vacío, ¿no es cierto? No hay ningún punto, el vacío no se acumula en ningún lugar, entonces me daría vacío, es decir, vuelvo a derivar y no pasa nada interesante, ¿ya? Pero aquí sí, en el tercer ejemplo que vimos, ahí sí. ¿Qué pasa si yo vuelvo a derivar el tercer ejemplo? Es decir, cogí el conjunto formado por los 1 sobre n con n en los naturales sin el 0, su primer derivado me dio solo el 0. Si lo vuelvo a derivar, bueno, como es el 0, ¿sí? Es un único elemento, no se está acumulando en ningún lado, me va a dar en el segundo paso vacío. Entonces, qué bonito, aquí sí fui primero, el segundo me dio algo diferente, el primer derivado me dio algo diferente, el segundo derivado me dio algo diferente. ¿Ya? Y bueno, podemos pensar acá, en el siguiente ejercicio, también el segundo derivado me da vacío, ¿sí? Porque son solo 2 elementos. ¿Ya? Y si tengo solo 2 elementos, tampoco se está acumulando en ningún lado. Es más, con eso ya puedo conjeturar que si yo tengo un conjunto vacío, perdón, un conjunto finito, su derivado es vacío porque no se acumula en ningún lado. No tengo suficientes elementos como para que se amontonen y se acumulen en alguna parte, ¿ya? Entonces, de los otros, todos los derivados segundos son vacíos, ¿ya? Chévere, ¿ya? Pero si ya derivé 2 veces, ¿por qué no podría derivar 3 veces? ¿Sí? O 4, o 5, o 6, o las veces que quiera, ¿ya? Entonces, repasemos los ejercicios. En el primer ejercicio que tenía el intervalo de 0 hasta 1, lo volví a derivar, me dio otra vez el intervalo de 0 hasta 1, lo vuelvo a derivar, otra vez me va a dar lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces este conjunto no tiene casi gracia, porque cada que le derivo me va a dar el mismo, ¿ya? ¿Sí? Se volvió un punto fijo, ya no pasa nada. Entonces el derivarle ya no le afecta, ¿ya? Entonces el tercer derivado de este de aquí va a ser el siguiente, el mismo. Y el cuarto, quinto, sexto, todos los demás derivados van a seguir exactamente el mismo. No hay ningún problema. ¿Ah? Igual para los otros. Como ya me dio vacío, lo vuelvo a derivar. Y me va a seguir dando vacío. El otro también lo vuelvo a derivar y me va a dar seguir dando vacío. Entonces, este derivado como que se hace un poco aburrido porque me da lo mismo vacíos otro conjunto, pero me sigue dando lo mismo. ¿Ya? Pero no, la idea es no.
¿Ya? ¿Ya? La idea es, ustedes pueden construir un conjunto A de tal forma que el primer derivado sea diferente de A y el segundo derivado sea diferente del primero, ¿ya? Y el tercer derivado sea diferente de los dos anteriores. ¿Ya? Hay cómo hacer esto, ¿sí? Hay cómo hacer un conjunto, ¿sí? Cuyo primer derivado me dé algo, su segundo derivado me dé otra cosa y tu tercer derivado me dé otra cosa. ¿Ya? Listo. Y ahora sí, veamos, les voy a dar 5 minutos a ver si a alguien se le ocurre algo de esto, ¿sí? Un conjunto que ya lo planteo, el primer derivado me da algo diferente, el segundo algo diferente y el tercero algo diferente. ¿Ya? Listo, entonces 5 minutos para que traten de pensar una idea de estas. Muy bien, a ver, veamos qué se les ocurrió. Por ahí veo una respuesta, me dice, la primera de Jorge Luis nos dice un intervalo, digamos el 0,1, ¿ya? Unido un conjunto finito de puntos, unido, digamos, el 2, el 3 y el 4, ¿ya? Entonces, al derivarle la primera vez, ¿sí? Me van a ir los conjuntos finitos y los que están aislados, ¿no es cierto? Esos de ahí se van a ir, porque obviamente no está condensado en el 4, no está condensado en el 3, no está condensado en el 2. Y me va a quedar solo el 0 y el 1. Si lo vuelvo a derivar, 0, 1. Y si lo vuelvo a derivar, 0, 1. No me funcionó ese mucho. ¿Ya? Listo. Entonces, si le copié bien el ejemplo, no funcionó ese ejemplo. Vamos a ver el de Brandon que nos dice. ¿Ya? Nos dice desde A hasta B, unido una familia finita de 1 más 1 sobre n. Eso no estoy entendiendo bien cómo sería la unión finita desde n igual algo así, desde 1 hasta un 10, algo así. No sé si será así la idea, pero estos son puntos aislados nuevamente. ¿Sí? Están ahí, no se están condensando en ninguna parte. Entonces, al derivarle, me va a quedar AB. Obviamente, agrego los extremos de A y de B, porque ahí sí se están adhiriendo, se están condensando los puntos de A. ¿Ya? Y después, no. Entonces, por allá no va. Entonces, como que con cosas finitas no está yendo tanto por ahí. ¿Ya? Pero bueno, listo. No valieron esos dos. Entonces podría ser, ¿será que no existe? ¿Será que el derivado es tan aburrido o que los naturales son tan simples que solo se les puede derivar dos veces? ¿Ya? Ya, a ver, Jorge Luis nos dio una idea que podría ser algo así. Eh, n más 1 sobre m, con m en los naturales, y esto unión n en los naturales, algo así. Muy bonita la idea, ¿no es cierto? Porque es parecido a lo que hicimos acá, solo que no uní no uní tres elementos, sino uní una cantidad infinita. Muy bien, ¿ya? Pero al derivarle, ¿qué me quedaría? Me quedaría el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Sí? Es decir, me quedarían todos los naturales. ¿Ya? ¿Y dónde se condensan o dónde están acumulados los naturales? En el 0, no, porque el que está más cercano al 0 es el 1 y está bastante lejos. En el 1 tampoco, porque el que está más cercano es el 0 y el 2. No se están condensando, no se están acercando. ¿Ya? Entonces, ¿habrá algún punto de acumulación de A? Pues no, no hay ningún punto de acumulación de A, aunque es infinito, pero no hay ninguno. Y le vuelvo a derivar y me da vacío. ¿Ya? Fue una bastante buena idea, pero no nos está
ayudando tanto. Pero nos puede aproximar a una demostración. ¿Qué tal si yo no quiero que me salga solo esto, el 1, el 2, el 3, el 4? Yo quisiera que me salga el 1 sobre 1, el 1 sobre 2, el 1 sobre 3 y el 1 sobre 4. Y así, es decir, no todos los naturales. ¿Ya? ¿Por qué quiero eso? Porque si yo derivo ese conjunto, me va a quedar el 0, porque esos sí se están condensando en el 0, el unitario de 0. Y ahí su derivado sí va a ser el vacío. ¿Ya? Entonces, ¿cómo logro eso? Pues acá pongamos 1 sobre n y de esta manera. ¿Ya? Fíjense, ese conjunto ya tiene 3 derivados. ¿Ya? Entonces, el conjunto formado por los 1 sobre n más 1 sobre m con números naturales y unido sobre n, me da un conjunto con 3 derivados. ¿Ya? ¿Ya? Y por ahí tal vez se les pueda ocurrir un conjunto que tenga 4 derivados. ¿Sí? Que sería la unión de 1 sobre n más 1 sobre m más 1 sobre k. Y ese va a tener 4 derivados, 5 derivados, 6 derivados. Y así podemos ir generando conjuntos con cualquier cantidad arbitraria de derivados. Es más, es algo que desarrolló Cantor en sus artículos. Toda la idea de cómo construir conjuntos que tengan una infinita cantidad de derivados, ¿ya? Para poder ir más allá. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, esa es una idea con respecto a los derivados. Hay mucho que se puede hacer, es algo muy bonito. Es más, mis primeras investigaciones fueron en este campo de calcular derivados, de demostrar que en efecto siempre se pueden construir conjuntos a las que le podemos sacar una cantidad arbitraria de derivados. Y no solo eso, sino que se puede ir más allá. Porque justo esta idea de sacar derivados es una de las ideas que motivó a Cantor a plantear la idea de los infinitos, ¿sí? De los números transfinitos, ¿sí? Que hay números más allá de los finitos. ¿Sí? Es la teoría de los ordinales transfinitos. Es muy interesante, muy bonito y parte de este concepto bastante simple de los reales, que es hallar sus derivados. ¿Ya? Listo. Entonces, solo un pequeño espacio publicitario de lo que se puede hacer. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una demostración más para ver cómo ligar esto de los derivados con las sucesiones, que es básicamente algo que lo queremos hacer aquí en este curso, ver lo de las sucesiones, ver dónde más podemos utilizarlo. Así que vamos con este de aquí, este último teorema por el día de hoy, para ya irnos a descansar. ¿Ya? Dice, un número C es un punto de acumulación del conjunto A si y solo si existe una sucesión de elementos de A tal que el límite de esa sucesión es C y ningún A sub n es igual a C, ¿sí? O A sub n es diferente de C para todo número n, ¿ya? Entonces yo puedo construir, si un punto es de acumulación, yo puedo construir una sucesión que se acerque a él. ¿Ya? Eso es la idea que estábamos antes viéndole de manera intuitiva. Aquí ya la vamos a formalizar. Puedo construir una sucesión, un montón de puntos que se apeguen a él y obviamente pues, sean diferentes. ¿Ya? Muy bien. Antes de continuar, una cosa. Utilicé mucho aquí también la palabra que se condensan o que se están agrupados ahí. ¿Ya? Pero formalmente en matemáticas, un punto de condensación, existe la definición de qué es un punto de condensación. Se parece en algo a lo que estamos viendo, pero tiene sus cualidades por ahí. Entonces, no es lo mismo un punto de condensación que un punto de acumulación en la parte formal, ¿ya? Pero la acumulación es eso, que estén acumulando, que se estén metiendo en ese punto. Muy bien, entonces vamos con la demostración a esto de aquí, ¿sí? Entonces tenemos un sí, solo sí. Ya, entonces supongamos que C es un punto de acumulación de A.
Queremos demostrar que existe una sucesión, queremos construir una sucesión, ¿ya? Entonces veamos, ¿qué significaba que C sea un punto de acumulación? Es decir, que para cualquier epsilon mayor que 0, la bola de centro C y radio epsilon, quitado el punto C, intersecado con el conjunto A, es diferente del vacío. ¿Ya? Esa era la idea. ¿Sí? O análogamente podría decir que para cualquier epsilon mayor que 0, ¿ya? Existe, bueno, existe un X en A tal que X es diferente de C y el valor absoluto de X menos C es menor que epsilon. ¿Ya? Ambas proposiciones dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que la intersección sea diferente del vacío? Pues que existe un elemento donde, por ejemplo aquí, tal que también está en la parte de acá. ¿Ya? Es decir, existe un elemento tal que está en la bola, ¿ya? De centro C y radio epsilon, es decir, que la distancia entre ese punto al C es menor que epsilon y además es diferente de C, ¿ya? Entonces, son las dos cosas que están ahí escritas, dicen lo mismo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a basarnos en la segunda que escribí aquí. Llamémosle 1 a la segunda, ¿ya? Nuevamente, es una proposición que comienza con un epsilon mayor que 0, con un para todo. Entonces, tengo que nutrirla para que me dé información, ¿ya? ¿Cómo la voy a hacer? Vamos así. En 1. No, entonces, así. Para un n, un natural cualquiera, sí, diferente del 0, en 1 con 1 sobre n, que va a ser mayor que 0, existe, ¿sí?, algún x en A. ¿Ya? Démosle un nombre a ese x, un xn en A, ¿ya? Tal que xn es diferente de c y xn menos c es menor que epsilon. No, que epsilon no, que 1 sobre n. ¿Ya? Entonces, fíjense, dado un número natural cualquiera, yo puedo encontrar un elemento de A, que a ese elemento le voy a llamar x sub n, tal que cumple todas estas propiedades. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué pasa con esta sucesión? Con la sucesión xn. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo de esta sucesión? Bueno, voy a tener que esa sucesión está conformada por elementos de A. ¿Sí? ¿Ya? Que era algo de lo que quería demostrar. Esta sucesión está conformada por elementos de A. ¿Sí? Además, esa sucesión, todos sus elementos son diferentes de C. ¿Sí? Todos sus elementos son diferentes de C. ¿Ya? Muy bien. Y me faltaría ver si es que el límite es C. Entonces, fijémonos, ¿será que el límite es C? Ya. Con esto, X sub n es una sucesión en A. ¿Ah? Tal que xn es diferente de C. Y tomando límite, ¿qué pasa? Tengo que el valor absoluto de xn menos c es mayor o igual que 0 y es menor que 1 sobre n. Pero 1 sobre n tiende hacia 0. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que xn menos c tiende hacia 0. ¿Qué quiere decir que el valor absoluto de xn menos c tiende hacia 0? Básicamente que xn tienda hacia c. ¿Ya? Y ya lo tengo. Entonces, si tengo un punto de acumulación, puedo construir una sucesión que converja hacia él. ¿Ya? Vamos con el recíproco. ¿Ya? Vamos a ver que si yo puedo construir una sucesión que converge hacia él,
entonces es un punto de acumulación. ¿Ya? Es bastante simple, de hecho. Les voy a dejar ese para que ustedes traten de hacerle, para que practiquen un poco con este concepto. ¿Sí? Es bastante simple, solo tienen que escribir bien la definición. ¿Ya? Y ya tendríamos una característica. ¿Ya? Ahora, algo aquí que es bueno comentar es que este paso que estoy dando aquí, el de construir la sucesión, ¿ya? No es tan inmediato como lo estoy nombrando, como lo estoy llamando. ¿Ya? Ese punto de ahí necesita ser justificado más a detalle. Es más, una de las principales cosas de las principales cuestiones que ha tenido últimamente la fundamentación de las matemáticas, bueno, no últimamente, en los últimos, digamos, 100 años, es la justificación de ese paso. ¿Ya? Ese paso se da gracias al que se llama el axioma de elección de la teoría de conjuntos. ¿Ya? Entonces, no es muy trivial dar ese paso. ¿Sí? Hay que tener cuidado cuando se construyen de esta forma sucesiones. ¿Ya? Y bueno, si han escuchado un poco, esto se fundamenta en el axioma de elección, que no lo vamos a dar, pero es bueno tenerlo en consideración cuando ya vean ese tema. Muy bien, por hoy vamos a quedar hasta ahí, ¿ya? Y continuaríamos, ya nos faltan solo 2 clases, no vamos a avanzar tanto como hubiese querido, pero yo espero que les queden algunas ideas de estos temas, ¿sí? Entonces, quedaríamos hasta ahí y les deseo un buen fin de semana. Nos veríamos el día martes. Hasta luego. Que les vaya muy bien.